Conócete a ti mismo. Con esta frase nos abría los ojos el oráculo de Delfos en la antigua Grecia. Esta frase antigua que manejó mucho Sócrates en su sistema mayéutico encierra una gran sabiduría dentro del área de las ciencias sociales. Buenos días, jóvenes de formación cívica y ética. Seguimos nuestras sesiones virtuales para llevar a cabo los contenidos de la especialidad. Ya estamos cerca de finiquitar este curso y lo más importante de esto es empezar a hacer algunos cierres reflexivos con respecto a lo que hemos estado haciendo, a la especialidad de ustedes, al ámbito social que estamos trabajando por sobre las demás cosas, y por ello la importancia de esta frase de Sócrates, el conócete a ti mismo. Es decir, ustedes como docentes de formación cívica, docentes de sociales, de formación de valores, de estructuras mentales, estructuras sociales, tenemos que empezar por un análisis muy intenso y muy profundo de lo que es el conocerse a sí mismo. Es decir, estamos trabajando con personas, con seres humanos, los cuales nos permiten hacer mil y un cosas con su mente, con su cabeza, con sus expectativas, con sus intereses, pero todo esto con un infinito y profundo respeto por quien tenemos enfrente. Dado que al trabajar con personas estamos en una situación siempre de ventaja, una situación de poder, tanto en la parte de evaluaciones, en la parte de control, de autoridad, de edad. Es decir, siempre llevamos, si sabemos manejar las cosas, las de ganar con respecto a un grupo escolar. Precisamente por ello mismo debemos actuar desde un ámbito extremadamente moral, ético y congruente con respecto a nuestra vinculación para con el de enfrente. Es decir, tenemos una responsabilidad, una carga moral y social enorme para saber qué hacer con lo que tenemos enfrente, con nuestros alumnos y con su forma de pensar. En el caso de la formación cívica y ética, precisamente el nombre lo indica, formación, formar, dar forma, dar orden, dar estructura, dar lógica a el que tenemos enfrente. Porque quizá de una otra forma estamos hablando de sujetos que están en una conformación muy compleja, muy constante y hasta cierto punto bizarra. Palabra para su pequeño gran glosario. ¿Qué es bizarro y cuál es el sentido que le quiero dar a esta frase dentro de esta parte discursiva que estoy mencionando con ustedes? Y bueno, entonces, si estamos trabajando la formación cívica, la formación de estructuras, de sociedades, de formas de ver el mundo, de ser empáticos, de ser éticos, de ser tolerantes, de ser congruentes para con nuestros actos, hay que empezar entonces con nuestros alumnos y con nosotros mismos. De ahí la importancia de la frase de Sócrates, del conócete a ti mismo. Esto encierra una carga brutal y demencial de un conocimiento hacia nosotros y sobre todo que querramos hacer con nuestros alumnos. Porque ustedes están formando para trabajar con alumnos de nivel secundario, es decir, adolescentes. Y si entendemos la frase adolescentes, la palabra como tal, siempre se han dicho que adolescentes tiene que ver con adolecer, es decir, que carecen, que les falta, que no han consolidado, que no han logrado. ¿Qué cosa entonces no han consolidado? También socialmente nos dicen que una madurez cognitiva, una madurez física, que están en desarrollo, vaya, básicamente que todavía les falta madurar. Si lo pusiéramos en términos muy mundanos y muy concretos, la clásica idea de que les falta envolverlos en periódico para ver si así se madura. El punto de esto, si bien es cierto que estamos en esta época en que la mayor parte de los individuos estamos en una crisis de identidad brutal, la razón entonces, ¿en qué momento ya nosotros consolidamos esta estructura? ¿En qué momento puedo decir ya y cognitiva, social, moralmente dejé de ser un adolescente y ahora sí ya estoy maduro, sensato, congruente, sé qué quiero, sé por qué lo quiero y sé cómo lo quiero? Todo esto sin afectar a un tercero que tengo a mi alrededor. Es decir, ¿en qué momento realmente yo ya puedo decir, dejé esta adolescencia
para pasar a lo siguiente. Ya me acepto, ya me tolero, ya puedo vivir conmigo mismo, con mis demonios, con mis fantasmas, con mis ángeles, con todo esto que es metafísica y socialmente se maneja, de ahora sí, ya puedo hacerme responsable y autónomo con un proyecto de vida. Porque al fin y al cabo es lo que muchas veces en una de las actividades de formación cívica se pide, el famosísimo proyecto de vida. Poniéndonos en el caso de todos nosotros, ¿en qué momento realmente creamos nuestro proyecto de vida? Quizá alguno de nosotros todavía no tenemos ese proyecto de vida tan sustentado, o nada más estoy aquí por mientras, o anduve brincoteando y demás, y aún así, ya cuando estoy cercano a acabar una carrera profesional, como en el caso de ustedes, esto no nos da la certeza de que realmente sea un proyecto de vida. O sea, es decir, ya empecé a hacer todo esto y ahora imagínense la complejidad que esto genera para alguien de 12, 13, 14, 15 años, cuando en las actividades tenemos a veces la insensatez como docentes de empezar a pedirles, haz un proyecto de vida. ¿Cómo te ves en 5, 10, 15, 20, 25 años? Quizá nosotros nos damos esa idea. Pero ya les exigimos, no, a ver, tienes que hacer esto y esto y esto, o tu proyecto de vida tiene que enfocarse en esto y en esto y en esto. Y un craso error también de esto. Socialmente pensamos que aquella persona que no tiene estudios, que no acabó una carrera profesional, fracasó en la vida. Es que tu proyecto de vida debe enfocarse en esto, en esto y en esto. A los 18 años ya debiste haber acabado la preparatoria, y a los 22 la carrera, 23, depende de los años, y a los 26 la maestría, y antes de los 30 el doctorado, y también haber tenido una esposa, un esposo, hijos, un buen trabajo, y si no cumples todas estas características, fracasaste olímpicamente. Es decir, estas cargas sociales, estos estereotipos que nos están poniendo, comparemos y contrastemos que en esta actualidad, ¿cuántos tienen un proyecto de vida tan, lo que se dice socialmente, tan exitosos para esto? Si yo realmente no conozco a nadie que tenga lo que les acabo de mencionar, que antes de los 30 años tenga ya posgrados, sea un intelectual completamente, tenga una estructura económica sólida, un proyecto familiar sustentado, porque decir, se la ha pasado tiempo estudiando y haciendo, y en qué momento experimentó, practicó y vivenció. O sea, porque al fin y al cabo, cuando estudiamos un posgrado, es lo que estamos dando, nuestra experiencia muchas veces, no nada más tener un compendio de títulos o plumas en el penacho, en la cabeza, o milagros o bendiciones. ¿En qué momento tú puedes decir genero o fomento experiencia a alguien más? Y bueno, con respecto a lo demás, es decir, cuando nosotros trabajamos el proyecto de vida con los adolescentes, solamente tendremos que desarrollar estas pequeñas, eh, por así decirlo, visos o un pequeño dejo de que el alumno por lo menos empiece a generar una pequeña conciencia, un pequeño nivel de conciencia, porque también generar conciencia cuesta muchísimo trabajo. Realmente tener una conciencia sólida, estructurada y armada cuesta mucho tiempo, muchas experiencias, muchos caminos, muchos andares, y si no, contrástenlo con ustedes. Realmente, ¿cuántos de ustedes se consideran autónomos con un proyecto de vida, pero autónomo en todo lo que conlleva ser autónomo, en la parte social, familiar, afectiva, económica? Realmente no logramos esta parte. Entonces, hay que ser congruentes con nuestros adolescentes, de exigirles un proyecto de vida como una actividad y, no, y solamente empezarlos a analizar en la medida de lo posible hasta dónde el alumno puede lograr en este momento. Eso sí, podemos hacer mapeos físicos, mentales, estructurales, ideales, idealizaciones, características, ese tipo de sueños que a veces se manejan, qué nos gustaría, qué puedo hacer para conseguirlo, qué congruencia puedo hacer esto. Es decir, empezar a trabajar es decir, despertar estos intereses que el alumno tiene que tener para que ahora sí logre y consolide tal o cual acción, tal o cual característica, pero no ponerle estos estereotipos de la losa en la espalda de, y si no cumples esto, fracasaste. Es decir, imagínense tanta gente que no tiene una carrera universitaria y que es muy feliz y que socialmente se considera que puede decir, la hice en la vida, soy feliz. Porque al fin y al cabo un proyecto de vida tiene que ir en función a eso, en la parte social, afectiva de lo que estamos viendo con las personas,
que yo me sienta pleno y dichoso con lo que hago, que yo, si soy docente, me sienta contento y feliz por tratar de enseñar algo. Porque eso de decir, de enseñar, bueno, eso solamente los que tenemos enfrente nos pueden decir si realmente les aportamos o no algo. Uno hace su esfuerzo y demás, pero el cliente o el público o el de enfrente es el que dice esta parte. Yo puedo sentirme contento con lo que hago, sí, pero hay que trabajar otro tipo de situaciones. Y precisamente, o sea, en el alumno hay que, en esta, por ejemplo, en tercera de secundaria, cuando empiezas a ver la orientación vocacional, ¿para dónde vas? ¿Cuántos realmente pueden decir que la escuela está funcionando para decidir quién es apto para seguir estudiando, quién es apto para no seguir estudiando? Y no quiere decir que si no eres bueno en la escuela, fracasaste en la vida, vuelvo a repetirlo. Hay gente que en oficios, en un tipo de actividades o talleres o labores es excelente y cosa que algunos que pasamos por el aula no tenemos esa habilidad y no te la tendríamos jamás. O sea, una frase que menciona los pensadores más importantes de los últimos años, pacifista y demás, Facundo Cabral, mencionaba ahí, no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Es decir, hay talentos que quizá algunos no vamos a desarrollar jamás, por más de que los trabajemos. Me puedo acercar mucho, pero no tengo esa facilidad de discurso, de diálogo, de empatía. Ustedes conocen gente que pareciese que fuesen nato las habilidades que tienen, y nosotros, por más de que estamos ahí, no llegamos a esos topes. Y está bien, o sea, socialmente tenemos que encontrar dónde debemos estar cada quien. Sí, en la parte profesional, en la parte laboral, hay que buscar esta parte. Pero por sobre todas las cosas, en las aulas tenemos que trabajar la parte del autoconcepto, el autorrespeto. Y hay unos puntos que estaremos trabajando en este pequeño videito. Como primer punto, promover el respeto hacia sí mismos. Algo que maneja muchas estadísticas a nivel internacional, las instituciones internacionales, las ONGs, es esto, que es fundamental nosotros que trabajemos la autoestima, pero a todos niveles. Ustedes en secundaria se enfocan en esto, pero los de preescolar, primaria en primaria, secundaria en secundaria, media en media, superior en superior, porque aún así, falso que ya solamente la educación básica sea formativa y la media y la superior informativa. Ustedes se dan cuenta en su estadía en nivel superior que todavía seguimos y siguen formándose. No nada más informarse, no nada más llegan a recibir un montón de información, en el mejor de los casos, si esto fuese así, sino que todavía los docentes tenemos una responsabilidad, un deber moral y afectivo y social para con ustedes de seguir buscando la forma de esta formación personal. Y en el área de ciencias sociales es innegable, indudable, que hay que proveer el respeto a sí mismos, ven, reconocer que estoy trabajando con líderes sociales, líderes de cambio, que a su vez ustedes mismos tendrán que hacer eso mismo que hacemos con ustedes, si es que lo llegáramos a hacer bien, en el mejor de los casos, con sus alumnos. Promover el respeto a sí mismos. Es decir, el primer paso para respetarse a sí mismo es aceptarse como tal. Hay que tener un valor brutal para aceptar las cualidades y defectos que uno tiene. Si se acuerdan las actividades de reflexión que alguna vez hicimos en nuestro pasado, trabajando en las aulas, yo les pedía, escribe cualidades, escribe defectos, y lo primero que nos vienen son defectos, y las cualidades que otros nos decían, a veces no las vemos como cualidades, como toda mi vida lo he sabido hacer, no lo veo como una cualidad, sino como algo intrínseco. Y decimos, no es tan grandioso lo que hago. No, quizá no es tan grandioso, quizás sí, pero yo lo sé hacer y quizá muchos no lo saben hacer y otros lo valoran. Es decir, desde físicamente, y aquí el problema con los adolescentes es esta parte, promover el respeto a sí mismos. Estamos en una crisis de identidad brutal, en una crisis de autoestima, que en esta etapa nadie está contento consigo mismo. A veces que mucha gente llega a los 30, 40, 50 años y sigue sin estar a gusto consigo mismo, porque si es muy delgado, muy chaparro, muy alto, muy gordo, muy blanco, muy moreno, muy lo que sea. Entonces, hay que promover el respeto en todos los niveles y esta parte a sí mismos, sobre todo. Primero, antes que empezar a respetar a los demás, que es innegable y es angular, hay que promover que el alumno empiece a respetarse, es decir, que se quiera que se acepte. Complicadísimo, porque primera cuestión hacia ustedes mismos, los pequeños alumnos, pequeños saltamontes de formación, ya todos se aceptan a sí mismos, con todo lo que somos,
No que se hayan resignado, que se hayan aguantado, decir, así soy, pues ya que, ¿no? Ni modo, pero ni me quiero. No, o sea, realmente me respeto, valoro lo que sé, lo que soy, lo que siento, lo que percibo en el espejo. O sea, me volteo a ver en el espejo y digo, estoy a gusto con esa persona que me voltea a ver. Y estoy en paz con esa persona que me voltea a ver al espejo. Cuestiónenselo. Bueno, fomentar el desarrollo de su personalidad. En la secundaria estamos creando nuestra personalidad, sustentándola, no al 100%, pero hay que empezar a encontrar esta pequeña parte, fomentar la personalidad, ¿no? ¿Quiénes soy? Y no tratar de adaptarse al resto, no tratar de pegarse o ser uno más del mundo, sino que realmente, o de complacer a los demás, sino que realmente fomentemos una personalidad, esta persona, quiénes somos, por qué soy, pero que empiezas a justificar quién soy, no porque me dijeron, porque así me gustaría, porque el otro me dijo que lo copiara, no, o sea, realmente esta parte. Y empezamos a definir nuestros gustos y demás. Aparte de esto, número 3, crear razones para que se sienta orgulloso de sí mismo. Es decir, va muy encaminado a lo que acabo de mencionar previamente. ¿Por qué razones yo me puedo sentir orgulloso de mí mismo? Ojo, no entender orgullo a la par de soberbia. Es decir, orgulloso. ¿Quién soy? ¿Por qué tengo? Tiene que ver con esa personalidad, esa autoestima, porque cuando yo me empiezo a sentir orgulloso de lo que soy, de lo que tengo, no en el ámbito de bienes materiales, tengo de persona. ¿Qué persona soy? Mi personalidad? Y me siento orgulloso, ¿sabes qué? Soy así, soy así, soy así, estoy orgulloso de lo que estoy construyendo. A veces se vuelve uno contestatario, anárquico, rudo, pero también nuestro labor como docentes es este pequeño andamiaje en todo momento de que nuestros pequeños saltamontes no se nos desbalaguen tanto, pero para eso necesitamos nosotros también tener estas características en nosotros mismos. Complicado, pero ahí vamos trabajando. Y ante todo, eliminar la negatividad como punto número 4. Es decir, cuesta mucho, porque siempre somos muy dados a entender o a ver lo malo en nosotros. Somos muy negativos y nuestros logros, nuestras virtudes no las trabajamos. Así que hay que hacerlo, hay que empezar a trabajar, eliminar esta negatividad, quitarle el no para todo o la muletilla que yo siempre les he pedido que se quiten, el es que. Porque es un pretexto, una justificación. Y al fin y al cabo, si estoy justificando, estoy en la parte negativa. No hice algo por esto, por es que esto, aquello, es que aquello. No acato, no asumo, no me responsabilizo. Así que hay que eliminar esto por los 4 costados. Son algunas pequeñas ideas que estamos trabajando con respecto a esta parte. Pero bueno, aquí lo importante entonces es esto. ¿Qué estamos haciendo como maestros de formación de sociales para desarrollar todos estos puntos? Y sobre todo, lo estoy haciendo conmigo mismo, lo he trabajado, soy realmente estoy consciente de quién soy, estoy orgulloso de quién soy, de mis logros, de mis virtudes, de mis defectos. ¿He logrado lidiar ya con mis demonios al 100% o todavía no? Y para ello siempre hay que buscar hacer tierra con alguien. Hay veces que por más no logro darme cuenta de todo. Así que es bueno acercarnos a nuestros pares docentes, a nuestros maestros, a gente que puede tener una óptica más sensata a veces o más objetiva, más fría y más clara de lo que está viendo en mí. Y hay que contrastar, hay que tener la capacidad de escucha, de humildad, de respeto y de estas acciones que hemos buscado trabajar. Gracias por todo, jóvenes, y estamos casi cerrando el ciclo escolar y un placer seguir trabajando con ustedes. Sigámonos comunicando por las mismas redes, por el WhatsApp, por Classroom, por YouTube, por la página de normal. Y bueno, un placer trabajar con ustedes. Sigan viendo algunos programas de televisión, esténse checando lo que ha pasado últimamente en el ámbito del racismo en Estados Unidos. Es decir, es algo muy interesante lo que está pasando. Espero que lo podamos comentar después en el aula. Traten de darle el seguimiento.
que es otra noticia bastante mediática del por qué, si es una justificación social, si tiene razón de ser. Ustedes ya empiezan a ser más críticos y lo importante es que se den cuenta. Así que analicen un poco las noticias, lo que está pasando. Saludos a todos. Nos vemos.